se acaba de integrar al staff de nuestro programa el distinguido amigo, hermano, el licenciado José Radamés García y González. Adelante. Tengo prohibido a los amigos el primer nombre. Buenos días, amigos y amigas televidentes. Aquí estamos en Punto de Referencia, 5 de julio del 2026. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de una época muy importante y sobre todo un día como hoy tenemos que hablar de la independencia de Estados Unidos. 250 años de la independencia de Estados Unidos. Y de paso, Radamés, comentar después que el doctor ¿cómo? Firpo el evento que se dio en la embajada, ¿verdad? Sí. Ahí Sí, podemos, pero vamos primero a hablar claro, un poco. vamos a hablar de la historia. Firpo tiene una ventaja, es historiador, es un estudioso de las ciencias sociales y de la historia, y sobre todo la independencia de Estados Unidos se da en medio de dos revoluciones, la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789. Y también bajo la influencia del pensamiento, de la Ilustración en Europa, que fue un pensamiento que ponía la razón en primer plano, el progreso, en el marco del auge que el capitalismo estaba surgiendo. Es decir, estamos hablando de que en Inglaterra comenzó la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, industrial. La gran Revolución Industrial fue de los primeros... Fue en el siglo XVIII que empezó. De los primeros signos de que se estaba gestando en materia económica, social y política una nueva época, ¿no? Donde triunfó en materia política lo que es el capitalismo basado en la ideología liberal. La ideología liberal, de alguna manera, incluye sus gran handicap ideológico está en la libertad individual, la propiedad privada y el derecho, los derechos políticos que se generaron a través de esa dinámica. Pero la Revolución norteamericana, que aunque surgió en medio de esos dos, tiene sus tipificaciones que yo creo que el doctor Firpo va a explicar de manera magistral ahora. Bueno, el historiador inglés Eric Hobsbawm tiene varios textos sobre lo que llama la era de las revoluciones, donde estudia la revolución parlamentaria inglesa, las revoluciones burguesas como la francesa, la norteamericana, la era de Napoleón o la era de los imperios, y también las revoluciones burguesas de 1648. Estados Unidos, siendo las 13 colonias que venían desde Nueva Inglaterra en el extremo norte hasta Georgia, se constituyeron en lo que se llamó la Tierra de la Libertad. Y hubo grupos religiosos como los puritanos que fundaron colonias como Massachusetts. Hubo también cuáqueros, gente que también fueron perseguidos en Inglaterra y que terminaron, así como otros más. Como ustedes señalaron en el introito, las ideas de la Ilustración sirvieron de fundamento teórico para pensadores como Jefferson, como Adams, como Franklin. Washington era la figura militar, fue una figura estelar. Pero hubo otros como por ejemplo Hamilton, que en algún momento plantearon la posibilidad de que después de separarse de Inglaterra se formara una monarquía. Porque la independencia de Estados Unidos se considera como una revolución. En el plano político se da una constitución que planteaba la soberanía popular, que el poder emana del pueblo, que el sufragio es el mecanismo para alcanzar el poder. La Constitución norteamericana de 1787 es un modelo del constitucionalismo moderno. Debemos señalar también que desde el principio los norteamericanos ya esbozaron la idea del destino manifiesto,
de que ellos parecían como elegidos por una mano providencial para conducir el mundo. Y dentro de esa lógica, Simón Bolívar, que proclamó la independencia de Venezuela un día como hoy, llegó a expresar en el Congreso de Panamá que Estados Unidos parecía escogido por el destino para plagar de miseria y pobreza a nuestra América en nombre de la libertad. Se cumplen 250 años, es un país que ha alcanzado logros lo más ostensibles. Dentro de su lógica imperial, no cabe duda de que en términos geopolíticos es el imperio que está mejor posicionado con salida al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Tiene una gran ventaja con relación a China, que tiene que pasar por diferentes estrechos para movilizar sus materias primas, o Rusia, que prácticamente no tiene acceso a mares cálidos, y por eso Rusia ha tenido un problema histórico por tratar de dominar el Mar Negro. Los Estados Unidos han resuelto todo eso, han tenido ventaja, pero 200... Y además tiene tierras muy fértiles sí, también. sí. 250 años después, el imperio se ha metido en tantas guerras. Llegó a decir Jimmy Carter que Estados Unidos estaba empantanado, que de una guerra se metía en otra. La infraestructura de los Estados Unidos hoy es una infraestructura vieja. Puentes, carreteras y grandes avenidas. El ferrocarril de Estados Unidos es un conjunto de lata vieja. Entonces, eso es un desafío que tiene la sociedad norteamericana, que algunos lo consideran como el pueblo más solidario del planeta. Remozar la infraestructura. Hay fechas nodales, por ejemplo, en 1886, Francia regala la Estatua de la Libertad, que es un símbolo de esa lucha continua por ser libre, por emanciparse, por hacer rupturas sociales. El siglo XX de Estados Unidos fue el siglo de las ciencias sociales, el siglo de la sociología, de la antropología, del pensamiento político. Entonces, no cabe duda que con adversidades, estos 250 años para los norteamericanos es una época de logro, aunque Bernie Sanders, líder de una parte de los demócratas, dice que la sociedad norteamericana se aboca a un proceso revolucionario. Bueno, mientras tanto aquí en la República Dominicana se sintieron los aires de celebración de la independencia nacional con la acostumbrada ceremonia de la Embajada Norteamericana. En esta ocasión estuvo presidido ese ceremonial, esa celebración por la recién designada embajadora que ha estado muy activa en los últimos tiempos en la República Dominicana. En esa ceremonia se dieron cita los expresidentes de la República, el presidente de la República en primer lugar, líderes políticos tanto del gobierno como de la oposición, e indicó además también, en términos simbólicos, quiénes son los que supuesta o realmente tienen cercanía con la embajada. El político que no fue invitado ahí, que no cuente, que no tiene las bondades de sombrilla muy importantes en las elecciones de la embajada norteamericana. Según se ha comentado, andaban los políticos a como dieran lugar porque le llegara la invitación o buscándosela como si fuera a participar en los Grammy o participar en uno de esos eventos trascendentales, ¿verdad?, en materia de espectáculo. En fin, ahí se dio cita la crema innata de la política dominicana en esa ceremonia, en donde la embajadora tiró un discurso, como siempre, bastante lacerante con relación a algunos temas que posteriormente y en el devenir del tiempo nosotros deberemos acuciosamente de alguna manera analizar, porque los norteamericanos
tienen una característica, que ellos, por lo menos los embajadores y los representantes diplomáticos en la República Dominicana, hablan simbólicamente. Bueno, entonces... Pero esta no habló simbólicamente. Este habló Esta directamente. habló de manera muy injerencista. No, pero de Esto fue una manera- injerencia abierta de ella en los temas nacionales. Pero no solamente se ha involucrado ahí, sino que se ha involucrado fuera de la ceremonia también. O sea, que ha tenido una actitud activa en lo que tiene que ver con la política. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve, uno ni sabe hasta dónde llega eso, ¿verdad? Sí, porque es evidente que muchos gobiernos en América Latina han tenido que soportar esta política injerencista del nuevo gobierno, el Donald Trump, y están esperando quizás que las elecciones de medio término puedan cambiar un poco ese espectáculo tan injerencista como la que tuvo la embajadora norteamericana en esa celebración. Específicamente, ha sido esta intervención ha sido muy alabada. ¿Por quiénes? Por todos estos personajes que se han metido a las redes sociales, ¿verdad? A insultar y a decir todo lo que le da la gana y creen que la injuria y la difamación es un derecho y no es un delito, ¿verdad? Entonces ella de alguna manera está apoyando todo eso, ¿no? Se le ve con Alofoque y se le ve con muchos de estos personajes. Visitó a Piro. Exactamente. Entonces, ahí invitan al Piro. dijo, Ella visitó a Piro. puso en primer plano la libertad de expresión, entonces, lo cual indica que ella parece oponerse a la aplicación del Código Penal, Por lo menos a la parte esa. Y- a esa parte del Código Penal. Hay que decir también que apenas el Ministerio Público y el propio gobierno, vamos a decirlo así, había apelado la decisión de una corte. Ellos invitaron a Gonzalo y se retrató ella ahí con Gonzalo, ¿no? Sí, bueno, ella hizo ahí, convirtió eso en un gran espectáculo político. Y veremos a ver, porque de alguna manera, lamentablemente, muchos de estos países de América Latina se han convertido en especie de rehenes de la política exterior norteamericana. Así es, sí. Así es. Bueno, Firpo, vámonos a la pausa, señores. Así porque es. Después de estos comentarios tan pesados, ¿verdad? Pues vamos a hacer una leve y breve pausa y volvemos en cuestión de segundos. Nos vemos ahora.